La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la conducción Rita Abreu. Buenos días, Rita. Muy buenos días. Y un servidor, Juan Stack, en este espacio de Jueves de Conversaciones. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Samuel Villela y a Rebeca Monroy. Es precisamente su análisis de la historia a través de la imagen, ¿no? Esta combinación con la historia gráfica y algo de lo que ellos nos van a hablar, porque es un concepto acuñado pues muy recientemente, que es la fotohistoria. O sea, vamos a ver la escena trágica, pero vista a través de las imágenes. Rebeca, cuéntanos sobre este concepto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Parece una maravilla poder estar en Radio INA. Gracias, Juan Stack. Gracias, Rita Abreu. Qué bueno. Y aprovechemos este medio para difundir este evento que va a ser maravilloso. La idea es reunir a 19 especialistas, tanto historiadores en seco, así como tal, como fotohistoriadores o historiadores de la imagen, para hablar en torno a este evento que marcó la vida del país, no solo de la Ciudad de México, que fue el único evento bélico que hemos tenido aquí, sino es un evento que trascendió en muchos sentidos. Entonces aquí la importancia no solo es recuperar esta historia, conmemorar este evento, porque a 100 años de distancia sí nos parece que es sustancial, sino que de alguna manera, cómo la imagen se vuelve documento. Cómo además de ser una imagen que puede ser un elemento artístico o estético, la fotografía nos ha brindado, la foto y el cine, en este caso, con este motivo, nos brinda elementos que no están en todas las fuentes. Las fuentes escritas hay cosas que no nos cuentan, que no nos dicen, que omiten, porque están planteando un punto de vista desde donde se escribe. En el caso de la imagen, aunque hay una postura del fotógrafo, hay una parte que es importante, a veces la imagen te rebasa. Uh-huh. A veces al fotografiar algo, tú estás connotando algo, pero denota otra cosa. Entonces, un poco, la idea de tener estos especialistas es ver en su gama de matices el evento, no es nada más exaltar una figura o dilapidar otra, sino ver cómo entraron en juego una serie de elementos en este periplo de 10 días drásticos y cómo hay elementos que se van nutriendo uno y otro a través de la imagen. Tanto los disparos, dónde estaban posesionadas las fuerzas felicistas, dónde estaban posesionadas las fuerzas federales. En realidad no tenían opción los federales o el maderismo de ganar estas batallas, o sí, cómo se fue conflagrando este asunto. Entonces es muy interesante poder observarlo. Y además, bueno, estos especialistas nos vienen a mostrar sus avances desde la fotohistoria, es decir, un término acuñado que John Maras nos brinda y que es trabajar la imagen para hacer historia. Yo creo que hay otro término que ahora hemos venido utilizando, que es la historia gráfica, pero esto es hablar de la historia a través de la imagen, y en este caso vamos a hacer fotohistoria. Uh-huh. Tanto un relato fotográfico de secuencias visuales como histórico. Y bueno, vamos para tener una idea, ¿cómo es el archivo de este suceso histórico de la decena trágica, Samuel? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuánto trabajo les ha costado una selección, que es la que también se va a mostrar al público en los próximos días? ¿Hay mucho material gráfico sobre esto? Mira, tenemos en varios repositorios material muy importante. En Fototeca debemos de tener unas 600, 800 imágenes. En el Archivo General de la Nación también hay, en fin, hay varios archivos oficiales donde tenemos, en la Defensa Nacional debe haber también, pero también una de las fuentes en las cuales hemos localizado material muy importante es en las revistas ilustradas, la prensa de la época,
que fue uno de los canales donde se proyectó esta imagen de lo que estaba pasando. Ahora, la exposición que se va a presentar es pequeña en comparación a toda esta gran cantidad de imágenes que se produjeron. Solo son 22 fotografías puestas en exposición. Vamos a tener un pequeño lote de fotos vintage, fotos de época, que van para que nos permitan ver un poco los formatos, un poco las empresas que producían las postales, hay fotos de aficionados que no podemos identificar, pero tenemos esa muestra, ¿no? Entonces esto que vamos a ver es un pequeño botón, un botón de muestra de toda esa gran cantidad de imágenes que se produjeron. Según estimaciones de John Brass y de Arturo Guevara en su blog, hubo hasta 80 fotógrafos. No es una cifra precisa, sería interesante poder constatar cuál fue la cantidad, pero fue el momento en que los fotógrafos de la Ciudad de México pues se toparon con la guerra casi a las puertas de su negocio y tuvieron que salir a tomar fotografías. Entonces esto nos hace pensar en una gran cantidad de fotógrafos. Es quizás el momento de la revolución donde está más notoria la presencia de los fotógrafos nacionales. Lo que no hemos mencionado es qué pasó en la escena Exactamente. trágica. Samuel o Rebeca, ¿quién quisiera darnos un resumen de qué fue lo que sucedió, los antecedentes, en qué consistieron esos 10 trágicos días? Los 10 trágicos días para Francisco I. Madero, siendo presidente de la nación una vez que se ha derrocado a Porfirio Díaz. Madero viene ejerciendo el presidencialismo con el vicepresidente José María Pino Suárez y había señales de traición en el ambiente ante esta cuestión de la democracia que estaba implantando Francisco I. Madero. Había señales, había luces rojas y Madero no visualizaba estas luces. Es parte del coloquio, la idea es poder que los especialistas nos saquen esta información que han venido trabajando y de alguna manera lo que sucede es que hay un levantamiento de los exporfiristas. Bueno, están el general Bernardo Reyes, está el general Manuel Mondragón y el general Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz precisamente, y algunos de ellos están encarcelados y están fraguando un levantamiento en contra de Francisco I. Madero. Entonces, en la madrugada del día 9, sacan a Bernardo Reyes de la cárcel del Santiago. Después la van a bombardear, dejan un boquete enorme, que hay una de las fotografías que es maravillosa, y se van a la vez están todos los aspirantes del Colegio Militar de Tlalpan volcados en contra de Madero. Entonces se levantan desde varios puntos de la ciudad para ir a atacar. Primero la idea era irse sobre el Zócalo, que es en donde despachaba el presidente en la época, y en ese momento Bernardo se lanza con la tropa que tenía y es rechazado por los maderistas, ¿no? Por las fuerzas federales, cae a las puertas de la Puerta Mariana de Palacio Nacional y en ese momento tienen bajas considerables. Deciden los generales Mondragón y Díaz recluirse en la parte de lo que es actualmente es el Centro de la Imagen y la Biblioteca de México, que es la Ciudadela, porque ahí es el polvorín militar. Ahí están cañones y tienen armamento hasta para 6 meses. O sea, se pueden parapetar por un largo tiempo y van a ser felices, ¿no? Uh-huh. Entonces, un punto estratégico, en ese momento Madero se da cuenta de las cosas que ya están sucediendo verdaderamente trágicas, baja del castillo de Chapultepec con algunos cadetes que todavía son leales, y en ese momento, cruza, hay una serie de fotos maravillosas que están sobre lo que ahora es Avenida Madero, justamente, justo enfrente del Zócalo, y fotos de Ramos, Casasola, Meliado, Ezequiel Carrasco, y va a llegar a el Zócalo, a Palacio Nacional, a ver qué estrategia seguirá, ¿no? Ese primer día él trae a Lauro Vilar para que le esté ayudándole al frente de la cuestión militar, y finalmente los días se van a dar una secuencia de eventos. El segundo día no hay disparos, ¿no? Pero incluso el día 16 hay un armisticio para ver qué está sucediendo, pero hay muchas señales en el ambiente. Gustavo, el hermano, le avisa a Madero que hay traición con Victoriano Huerta. Él pone a Victoriano Huerta al frente después de que cae herido Lauro Villar, entonces él decide que va al frente y Huerta va a empezar a negociar.
Y aquí entran muchas fuerzas en juego, entra el embajador estadounidense que hace el pacto de la decena, digamos, se llama el pacto de la embajada, en donde los canallas, ¿no? en donde están negociando la caída de Madero, hablan de aprehenderlo, llevárselo a Veracruz y de ahí a Cuba. El embajador cubano ha logrado que se le recluya en Cuba y finalmente deciden en este pacto de la ciudadela o pacto de la embajada que no, que tienen que morir tanto Madero como Pino Suárez, le aplican la ley fuga, es preso el 19 y el día 22 es muerto, ¿no? Entonces en ese momento, bueno, ya tendremos un nuevo presidente que es Lascurain durante 45 minutos, que es el tiempo más corto que hemos tenido en una presidencia. Victoriano Huerta sube como el secretario de Gobernación y de inmediato se le nombra presidente. Y desde ahí, bueno, va a ser una dictadura de 17 meses que va a durar hasta julio de 1915. Y lo curioso es que mueren dos enemigos ahí. Bernardo Reyes muere con unos días de diferencia de Madero. Así es. Que era la guerra entre ellos, ¿no? Bernardo Reyes era de Alfonso Reyes... Su papá. El padre. Su papá, ¿verdad? El padre. Manuel Mondragón era papá de Nahui Olin. Nahui Olin, sí, así es. Puros parientes. Sí. Puros parientes. Notables. Y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Sí. Entonces, sí, todo está fraguado de tal manera que las cosas empiezan a caer encima de Francisco y Madero. No, yo solo quisiera añadir que en este contexto histórico se produce esta cantidad importante de imágenes, este trabajo importante de fotógrafos que ya están desde el primer momento. Desde el primer momento en que empiezan los disparos, en que empieza el levantamiento, ya tenemos ahí las primeras imágenes, ¿sí? Hay algunas de Manuel Ramos, en fin, todos los fotoreporteros que ya habían tenido un destacado papel en la cobertura de las fiestas del Centenario, por ejemplo, salen a las calles, ¿sí? Entonces tenemos esta marcha de Madero a Palacio Nacional. Pues sabemos que por lo menos hubo 3, porque tenemos imágenes casi encimadas, ¿sí? Uh-huh. John Bad dice que es fuego cruzado de los fotógrafos, ¿sí? Esto nos está evidenciando la presencia muy notable de todos los fotoreporteros. Y así como este evento hay muchos más, ¿no? Ayer estábamos viendo ahí en Ciudadela, en lo que fue la Fábrica Nacional de Armas, que hoy es el centro de la imagen, 2 imágenes que son casi idénticas. Y resulta que fueron 2 fotografías. Si uno no se fija con detalle, no se da cuenta que son dos fotografías diferentes. Por leve posición de las personas que están ahí, no te das cuenta que fueron tomadas por 2 fotógrafos. Y a lo mejor hubo más. Entonces, esto nos habla de la gran presencia de fotógrafos en esta cobertura. Y es un material que había estado un poco ahí, un poco dormido. ¿Sí? Uh-huh. O sea, los trabajos históricos de los historiadores se han enfocado sobre todo, y está muy bien, en todo el proceso, ¿sí? Todo esto que nos ha narrado Rebeca, en una brillante síntesis, pero bueno, todo este enfoque estaba dado sobre todo en el proceso histórico, ¿sí? Pero toda esta otra fuente, las imágenes como evidencia, como testimonio, como documento, han sido poco trabajados. Y en esta medida el coloquio que estamos organizando pretende llenar ese hueco, pretende aportar a esta otra mirada, esta otra vertiente que nos va a permitir entender este proceso. Mencionaban que también hay algo de material fílmico, como que hay, o se sabe el autor, o con qué imágenes contamos. Sí, por ejemplo, van a presentar a Ángel Miquel, también va a estar, van a presentar las imágenes de Toscano, ¿no? Uh-huh. Hay una importante filmación que se hizo en la época, reconstruye Toscano el periplo, pero parece que está un poco alterado. David Wood ha también analizado esto junto a Ángel Miquel, y lo que se ha notado es que por hacer una narración contemporánea, algunos de los fotogramas fueron alterados, les pusieron letreritos, y lo que están haciendo es una reconstrucción del qué, cómo y dónde. Y es una maravilla, porque así como tenemos las fotos, por ejemplo, de una batería federal que no está cargada y que están posando los fotógrafos, ¿no? Entonces tenemos ahí alrededor a los fotógrafos tomando de un ángulo, de otro, casi 180 grados. De repente en el cine se ve esta batería funcionando.
Y la gente pegada a los de la batería sin saber que va a soltar el golpazo y salen disparados. Entonces, una maravilla. Toda la secuencia fílmica. También Álvaro Vázquez va a ver una cuestión esto de la revolución, porque él hizo todo un trabajo importante para San Ildefonso. Y entonces, cómo los fotógrafos están alrededor, la película y la gente que no tiene ni idea de cómo se está manifestando la cuestión de los balazos ahí en Los medio de cañonazos. los cañonazos. Está... Pero además ves, por ejemplo, las actitudes frente Carranza con Madero, cómo se tocaba, había todo un código de tocarse el sombrero y saludar, o el uso del rebozo. O sea, son elementos que no tenemos discurso de otra manera, porque la gente que lo vivía cotidianamente no lo narraba. Y ahí está en la parte fílmica. Entonces hay tanto que trabajar y hay tanto que analizar, que es maravilloso. Y otra cosa que sí quisiera acentuar es que justo estas fotografías lo que nos van a aportar es una modernidad en México, ¿no? Es algo que yo he peleado desde hace mucho tiempo, que México sí aportó fotográficamente al mundo, es más desde la prensa y el fotodocumentalismo. Y en esta exposición que amablemente nos permite el Sistema Nacional de Fototecas es cómo esta modernidad queda preñada en estas imágenes, esas imágenes de rieles torcidos o de balazos o de los muertos, muy contemporáneas, muy sintéticas, de una estética brutal que antecede a la fotografía de la Primera Guerra Mundial y la fotografía europea de los años 20. Hay una imagen de Madero tirado en los rieles, durmiendo con un zarape, que es antecedente a la fotografía live, que aquí se está manejando, se publica y se conoce en Europa. Entonces sí, México aportó al mundo un imaginario que hay que revalorizar y hay que ver desde otra perspectiva. Además son fotos de tropas en las calles, de muertos en lugares que vemos así muy familiarmente en la actualidad. Que todavía existen además, ¿no? Sí, los lugares. Hay que recordarle a nuestros amigos que estamos charlando con la doctora Rebeca Monroy y con el maestro Samuel Villela, que nuestro tema es la decena trágica, a propósito también del coloquio que se está organizando para los días 7 y 8, ¿verdad? 7 y viernes 8 de viernes febrero. 8 de febrero. Y esto va a suceder en la Dirección de Estudios Históricos, en la calle de Allende 172, en Tlalpan. Ahí estábamos desde las 9 de la mañana, va a inaugurar nuestro querido director general, Sergio Raúl Arroyo, y tendremos una magistral justamente de Reyes y Madero, que se conocen desde jóvenes, por el doctor Carlos Martínez Azad, Encuentros y Desencuentros. El cartel que tenemos es de primera, tenemos gente maravillosa, historia. No quiero por no dejar fuera algunos, pero es cine, foto e historia en una conversación maravillosa. Bueno, hay que decir que esto también va a traer mucho a los jóvenes, ¿no? Ahora que vivimos, como se dice en el cliché, pero sí es un poco realidad del mundo, ahora es la imagen, es el punto. Yo creo que además a los jóvenes les va a atraer muy especialmente un tema así, retratado, ahora sí que visto con estos detalles que ustedes nos dicen, porque va a haber la forma de vida, van a ver los personajes que todos conocemos, una ciudad, como decía Juan, una ciudad bombardeada, que no deja de ser muy, muy impresionante, y esto va seguramente a ser un foco de atención para los más jóvenes, los que están ahora descubriendo estos episodios históricos. ¿Verdad, maestro? Sí, indudablemente estamos en la era de la era cibernética. Hay miles de imágenes circulan por el ciberespacio a cada segundo, y en esta medida yo creo que esta retrospectiva va a ser importante porque va a permitir que no solo los jóvenes, sino que en general el público recupere en imágenes este episodio. Como señalaba hace un momento, pues tenemos un número importante de imágenes, muchas de ellas poco conocidas. Por ejemplo, en la exposición se van a presentar algunas imágenes inéditas de Hugo Breme, un fotógrafo alemán que fue muy destacado, cuya estética es impecable, y vamos a conocer algunas de estas imágenes. Un archivo que recuperó el INA hace un par de años con motivo del centenario de la Revolución. Entonces, este tipo de imágenes contribuyen a a enriquecer este imaginario visual que ha estado centrado en Casasola, ¿sí? Entonces, uno de los propósitos, bueno, no es reciente, es una labor que se ha venido emprendiendo desde hace una década más o menos, es esta revaloración, esta dimensión, redimensionar el papel que verdaderamente tuvo Casasola, que sí lo tuvo, pero tenemos muchísimos fotógrafos más
que son prácticamente desconocidos. Tenemos el extraordinario trabajo de la doctora Rebeca Monroy sobre Ezequiel Carrasco. Yo creo que es uno de los primeros trabajos donde tenemos una perspectiva integral de lo que fue la obra de un fotógrafo que tuvo una participación muy destacada en este periodo, en este evento de la escena trágica. Y yo quisiera también retomar algo de lo que decía ahorita la doctora Rebeca. Yo creo que esta revaloración de lo que fueron las imágenes no solo de la escena, sino en general de la revolución, van a enriquecer nuestro imaginario visual sobre este evento, pero también van a permitir, en concreto en la escena trágica, para mí van a permitir revalorar el papel de los fotoreporteros mexicanos en la construcción de un fotoperiodismo moderno, ¿sí? Como ya señalaba la doctora, tenemos aportes muy interesantes, una estética, tenemos una mirada que va construyendo ese reportaje moderno. Hay la instantaneidad, es una cosa que se va a teorizar después con este fotógrafo famoso francés del instante Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, del momento decisivo, pero esto va a ser muy posterior a la Primera Guerra Mundial. Ya en la escena trágica hay unas imágenes maravillosas, o sea, de efectivamente acciones de guerra, ¿sí? Que creo que son de las pocas imágenes en las cuales hay un contacto directo del fotoreportero con los hechos bélicos, ¿sí? Tenemos esta gente huyendo durante el armisticio, huyendo del escenario con colchones, o sea, son imágenes muy dramáticas. Tenemos la incineración de los cadáveres en Balbuena y en la calle, o sea, son imágenes muy fuertes que nos están señalando toda esta gama de situaciones que se dieron durante la guerra. Tenemos cargando a los heridos, cuando o sea, esas no son fotoposadas, o sea, son fotos que del momento, y el fotoreportero tuvo que, como decimos ahora, ponerse las pilas para estar en el momento, captar el momento, ¿sí? Entonces, captar el momento decisivo, como hubiera dicho Cartier-Bresson. Entonces, en esa medida yo creo que se está construyendo aquí en México este fotoperiodismo moderno, pero no lo sabíamos. O sea, es una cosa que se ha venido evidenciando con investigaciones como la de la doctora Monroy, como la de Daniel Scorza con el caso de Jerónimo Hernández, en fin, bueno, con lo que ya sabemos del caso Sola, pero estamos con Manuel Ramos, que ha sido estudiado por Alfonso Morales. Entonces estamos teniendo investigaciones recientes muy ricas que nos están permitiendo revalorar el aporte de la fotografía mexicana en la construcción de un fotoperiodismo moderno. Ahora que estamos en la época del ciberespacio, como mencionábamos, y de la nanotecnología, yo quiero darme una idea de cómo eran las cámaras entonces, porque no eran chiquititas, eran cámaras. ¿Nos podías platicar un poco sobre esto, Rebeca o Samuel, claro, sí, sobre el tamaño de las cámaras, el peso de las cámaras, los tripiés? Sí, porque ser fotoreportero y cargar unos eran kilos. Muchos kilos. Bueno, yo quisiera añadir aquí, Daniel Scorza no pudo venir, es co-coordinador también de este evento, él nos ayudó muchísimo con la selección de imágenes, él está en el SINAFO. Y él ha trabajado también mucho esta parte, ¿no? Él trabaja Casasola como tesis doctoral y nos ha aportado muchísimo. Y bueno, una de las cosas, sí, las cámaras eran un equipo pesadísimo. Además, sí es importante y algo que hemos trabajado mucho desde la fotohistoria es la parte técnica, ¿no? Porque las dificultades que tienes al cargar una cámara de gran formato, las más pequeñas eran de placa 5x7 pulgadas, que es tamaño media página carta, ¿no? Los chasis traían 2 negativos, entonces tomabas una foto, volteabas, tenías que tomar tu tiempo, volteabas, tomar el otro, sacarlo de la cámara, ponerlo en una petaca y seguir. El equipo va a haber pesado entre 5 y 8 kilos. Tenías que tener tripié porque difícilmente podías hacer fotos con gran instantaneidad si no tenías recargado el equipo. Había quien lo recargaba en su cuerpo, el Gordo Díaz usaba la Graflex en su panza, ¿no? Un poco más adelante, en los años 20, como tripié, y eso le permitía tomar instantaneidad. Pero las placas son muy lentas, la fotosensibilidad es lenta, la obturación es lenta, los tiempos de exposición son lentos, entonces no era fácil. Era un reto buscar esta instantaneidad que comenta el maestro Samuel Villela. Sí, ¿cómo no? Entonces vemos mucho fotografía movida, los rostros, pero claro, eso era la posibilidad que se tenía en la tecnología. Por otro lado están los aficionados, y por ahí Laura González nos presentará a un aficionado que tiene estereoscópicas de elementos que son maravillosas, en donde ahí sí las fotos
más pequeñas, de menor formato, podían ser más instantáneas, pero los profesionales no, preferían el formato grande porque se podía retocar, daba una mayor calidad de reproducción, en fin, había una serie de condicionantes maravillosas, tecnológicas. La cámara no va a cambiar hasta los años 20. Entonces, la fotosensibilidad no se va a avanzar hasta después de la Primera Guerra Mundial. Es con la Guerra Mundial con la que se van a mejorar las cuestiones técnicas de la fotografía. Entonces, tenemos todavía un rezago de muchos años tecnológico, que los fotógrafos se sobreponen a esto, como buenos observadores y buenos mexicanos que somos, ¿no? Trabajamos bajo condiciones que nos imponga la vida y hicieron imágenes verdaderamente fantásticas, ¿no? Pues nos decía el maestro que 80 fotoreporteros, 80 personas que entre los profesionales y los aficionados estaban ahí, y es un número muy grande. También yo quisiera saber cómo se dan a la tarea de recopilar tanta imagen, qué archivos han descubierto recientemente que les hayan abierto así también, de pronto hacia una ventana a algún punto menos explorado. Uh-huh. ¿Qué sucede, maestro? Pues mira, yo quisiera comentar que uno de los, aparte de estos acervos que tenemos en Fototeca y en el Archivo General de la Nación, yo creo que una fuente muy interesante son las revistas ilustradas. O sea, en lo particular yo me he acercado a todas las producciones de las revistas ilustradas que ya vienen desde principios de siglos, no desde fines del XIX, y en ese sentido México está un poco a la par de los otros grandes ciudades, Nueva York, Europa, en términos de la calidad, en términos de la técnicos, en términos de la calidad técnica de las imágenes y de la prensa ilustrada. Y en esa medida para mí ha sido muy interesante, por ejemplo, adentrarme en toda no sé cuántas habría como 10, 15 revistas ilustradas que tenían muy buena calidad, tenían unos fotógrafos de primera. Por decirte algo, sabemos que Manuel Ramos estaba en El Mundo, uh-huh, que Antonio Garduño y Jerónimo Hernández estaban en El Diario, que Melado y Samuel Tinoco estaban en Novedades y La Semana Ilustrada, Carrasco en Revista de Revistas, en fin, Jerónimo Hernández en el periódico maderista Nueva Era. O sea, sabemos de este trabajo que apenas estamos conociendo, y tenemos una gran producción de imágenes. Abraham Lupercio, por ejemplo, sabemos que estuvo en la Decena Trágica, no tenemos mucha evidencia de su trabajo, pero él estuvo en la Ilustración Semanal desde octubre de 1913 hasta mediados de 1915, 2 años ininterrumpidos, y la Ilustración Semanal fue una de las revistas donde más presencia tuvo la imagen de guerra durante la Revolución. Uh-huh. Y entonces todo este acervo es de una gran riqueza testimonial y está pendiente de trabajar. Entonces yo creo que ese es uno de los retos que tenemos los fotohistoriadores. Uh-huh. ¿Cuándo empieza a haber periódicos y revistas, o sea, prensa impresa, con fotografía? 1897 es la primera foto que se publica del atentado que se realiza justamente en contra de Porfirio Díaz, en la Alameda, ¿no? Es una foto que hace un extranjero, un norteamericano, desde uno de los edificios, desde un hotel, logra tomar, y el periódico reproduce un acercamiento que es bastante así como nebuloso, bueno, ahí medio que un poco graneado, pero ya es el antecedente. Y de allí Reyes Espíndola va a impulsar mucho el trabajo. Él se va por imprentas al exterior para el mundo ilustrado, trae, y sobre todo van a ser las revistas que se conocen como hebdomadarias, que es lo que comenta Samuel, que son cada 7 días, ¿no? Semanales, en donde, porque tienen más tiempo para la composición, para poner la foto, el pie de foto, en donde van a tener una excelente reproducción. La Semana Ilustrada también tiene unas fotografías, unas portadas que además le ponen color, que es impresionante. Y empiezan a hacer relatos visuales, es decir, de la nota gráfica empiezan a hacer como fotoreportaje. Uh-huh. Entonces aquí hay un cambio de género también, que se impulsa de una manera notable. Y luego hay lo que se llama fotoensayo, que va a ser posterior, que es la opinión del fotógrafo sobre un evento. Entonces vamos a tener géneros con mucho antecedente que en Europa, y eso es bien interesante, y se va a desarrollar justo en el periodo revolucionario. En 15 se va a detener porque hay falta de papel, hay escasez de papel, entonces va a bajar la producción, y para los años 20 de nuevo cobra un impulso porque va a cambiar de prensa plana a rotograbado, y en ese momento entonces ya se pueden reproducir con mucha mejor calidad. La prensa diaria también, pero la calidad es muy deficiente.
tiene mucho más grano, le meten mucho mano al retoque, entonces sí van a ser las revistas las que son una fuente extraordinaria de información. Rebeca, mencionaste algo que me llamó la atención, la opinión del fotógrafo. Así ¿Cómo puede es. dar su opinión un fotógrafo sin palabras, digamos? No, eso es maravilloso porque Sí, sí. es una de las discusiones más álgidas que hemos tenido ahora. Hemos implementado esta cuestión de que el fotógrafo, desde donde elige el ángulo, con quién está del lado del maderismo o del huertismo, está de los felicistas o desde dónde está viendo. La elección de la lente, es una lente gran angular porque ya había lentes grandes angulares o normales, un telefoto, se acerca o se aleja. Cómo está planeando su imagen, su composición, su organización espacial, ya está denotando una opinión. Entonces, muy interesante porque eso también entra dentro del análisis de imagen. Y a propósito de este ángulo que hace, pues de alguna manera, ver el punto de vista, el editorial, Por supuesto. el editorial periodístico, a mí me parece fascinante desde el punto de vista periodístico todo lo que nos están contando, sobre todo por este reconocimiento a que innovaron géneros, ¿no? A que surgen estos géneros al calor ahora sí que al calor de la batalla. Pero volviendo a la escena trágica, en estos casos, cuéntenos estos puntos de vista de qué es lo que más se fotografió en este momento, qué es lo que más preocupaba. Samuel, maestro Samuel. Bueno, obviamente yo creo que uno de los principales temas pues es la guerra, el hecho bélico. Sí, en esta medida pues, se fotografía a los federales en sus diversas posiciones, apostados frente a Palacio Nacional para defenderlo de los ataques, las fuerzas sublevadas apoderándose de la escena trágica, en fin, ir y venir de las tropas en todo un corredor que va desde Ciudadela hasta Palacio Nacional y bueno, los alrededores. Yo creo que es una de las imágenes más de los temas más presentes, ¿no? Sí. Que por razones obvias. Pero tenemos otra serie de imágenes complementarias que también van a ser muy importantes. Estoy recordando, por ejemplo, una foto que consigna John Brass en su libro, que está en el archivo Casasola, de un grupo de gentes refugiadas en un sótano, posiblemente la colonia Juárez, no sé, de las colonias residenciales, porque son gente de acomodada, ¿sí? Uh-huh. Entonces esta imagen nos está señalando, por ejemplo, que hubo afectación a varios sectores de la población, no nada más a la gente que vivía en este corredor, sino también en lugares aledaños. Obviamente la gente del pueblo, sí, que corre, porque hay una foto muy muy interesante el 10 de febrero, cuando ya están posicionados los felicistas de la Ciudadela. Empiezan los cañonazos y vemos cómo la gente va corriendo, o sea, pero sí se ve que despavoridos. Claro. O sea, esos son los tipos de imágenes muy muy presentes. Y bueno, señalo estas imágenes colaterales, ¿no? de la población civil, los efectos de los muertos que caen en el primer día de la balacera en Palacio Nacional, que pues quizá no se imaginaban que les iba a tocar, que andaban por ahí y pues les tocó. Y bueno, de estas imágenes también tenemos un número muy interesante. Y en fin, yo creo que esos son los temas principales, ¿no? Otro tema también pues son los personajes principales, ¿no? O sea, tenemos una imagen muy pues muy terrible de ya después de que ha terminado todo el conflicto, vemos al cinismo de los generales triunfantes ahí posando para la cámara. Tenemos el recorrido triunfal de Félix Díaz para cuando toman el poder, y una imagen a mí que me parece muy muy truculenta por todo el mensaje que tiene. Es una foto tomada en el reloj chino, ya que está destruido, que está derruido, que está ahí el puro cascarón, y están todos los periodistas de la ciudad. Bueno, un nutrido número de periodistas de la Ciudad de México, serán como unos 40, 50, están ahí retratados, teniendo el trasfondo del reloj chino, y en medio el general Félix Díaz, ¿sí? O sea, se me hace una imagen pues, con un mensaje subliminal muy terrible. O sea, los periodistas se hacen llamar independientes, ¿sí? Para mí el mensaje subliminal es: somos tan independientes que nos vale la destrucción de bienes y de la democracia. O sea, esos son los temas que están ahí todavía pendientes de análisis. Son imágenes que aparecieron en la prensa, pero imágenes en las que tenemos que recuperar una lectura para ver más allá de lo que sabemos hasta ahora. En este tipo de acontecimientos suele suceder que las fotografías testimoniales
desaparecen, se ocultan o son destruidas. ¿Cómo es que todas estas fotos de la escena trágica, que tuvo facciones, que hubo bandos opuestos, han sobrevivido? Y digo, por un lado mencionas las que han sido publicadas, ¿no? Por periódicos, por revistas, pero las otras fotos, las de archivos, colecciones privadas, lo de los aficionados que mencionaban. ¿Cómo es que han sobrevivido esas fotos? Incluso se hicieron tarjetas postales, ¿no? Y se vendieron. En Europa ahorita hay un cúmulo de tarjetas postales de estos eventos, y de no solo de la decena, sino de toda la revolución, impresionante, ¿no? Montellano se ha dedicado a ir a rescatar todo lo que encuentra por ahí en París, en Londres. Es impresionante la manera en que se vendió la imagen, ¿no? Bélica. Por eso digo, sí se conocía en Europa todo esto. Y además algo muy interesante que es justamente en las revistas, vas a ver lo que comenta Rita de cómo la puesta en escena, en página, es como del lamentarse del golpe a Madero, del día a día, de qué está pasando. De repente empiezan con la cosa laudatoria al nuevo régimen, ¿no? Muere el rey, viva el rey. Es impresionante que el caballo de Bernardo Reyes se vuelve un héroe. Es impresionante que se empiezan a repartir medallas entre ellos porque son héroes, los golpistas. Entonces las fotos de los héroes en el hemiciclo de los niños héroes dándose medallas por su actuar heroico. Y cómo la prensa se tiene que adaptar para sobrevivir finalmente, ¿no? Sí. Entonces la opinión tanto del editor como del fotógrafo se va transmutando, y cómo justamente en el huertismo la vida militarizada, ¿qué te hablo? Teatro, música, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y algunas como la de Bellas Artes piden militarizarse. Es impresionante, es una cosa que yo voy a revisar, estoy trabajando ahora, pero cómo todas, hasta las tiples, se visten de uniforme caqui, que es lo que impone Huerta, ¿no? Se acaba la tela caqui y el Palacio de Hierro, totalmente palacio, vendía los uniformes. Entonces es maravilloso cómo, ¿por qué analizar por qué la gente se adhiere a esto? ¿Qué está pasando? Hay un espíritu nacionalista que está queriendo aglutinar en contra de los Estados Unidos porque va a haber una invasión en 14 y de eso se aprovecha Huerta para uniformar este país. Entonces muy interesante ver cómo las imágenes nos narran lo que las fuentes no nos han dicho, ¿no? Una especie de adaptación, de sobrevivencia, mímesis, de estrategia de sobrevivencia. De mímesis bajo el uniforme. Es maravilloso ver esto, ¿no? Y sientes que las imágenes son las que te han dado esa... Sí, definitivamente. Ese hallazgo. Porque eso no se narra en las fuentes. Yo ahorita estoy buscando fuentes de la época que no se dice, ¿no? Pero cuando ves las imágenes ves cómo sobrevive el mismo editor, y cuando se va a Huerta vuelve a resurgir lo demás, ¿no? Es muy interesante. Digamos que, bueno, nos estamos ya acercando. Todavía tenemos unos minutos, pero al final de nuestro programa recordamos a nuestros amigos que están con nosotros, la doctora Rebeca Monroy y el maestro Samuel Villela. Estamos hablando de la escena trágica con este enfoque fotohistórico. El fotohistoriador, digamos, para comprender bien el término y lo que ustedes nos están planteando, es quien analiza de una forma específica la fotografía, maestro. ¿Están haciendo pues una nueva especialidad, más o menos? Sí, yo creo que de una década para acá se ha venido incrementando el número de investigadores, de investigaciones sobre este tema. Por ejemplo, la doctora Rebeca Monroy junto con Alberto del Castillo están coordinando un seminario en el Instituto Mora que se llama De la Mirada Documental, que tiene como 40 tesistas, más o menos. Eso nos está dando una idea de lo que ha venido, lo que ha crecido en una década. Yo comentaba con los colegas que hace una década éramos menos de lo de 2 manos, éramos menos investigadores contados en 2 manos. Siendo más, y ahora ya son muchísimos. Yo creo que esto nos está abriendo un horizonte académico y de investigación muy importante, ¿sí? Porque tenemos este gran cúmulo de imágenes no solo de la Revolución, sino en general imágenes producidas a todo lo largo de la historia de México, que están ahí esperando que un análisis para que nos permitan enriquecer esta mirada, ¿sí? Volviendo a Casasola, pues todos desde chico, yo recuerdo desde chico las imágenes que tenemos de la Revolución son las que eran atribuidas a Casasola, y ahora nos estamos dando cuenta que no era el único, ¿sí? Que hubo muchos más, ¿sí? Por citar algo, en Casasola hay una imagen muy interesante de la escena trágica, donde él sí estaba con una cámara reflex, claro, también pesada. Era de los pocos que utilizaban una cámara reflex de esa época, ¿sí? Está ahí parapetado tras una pared, están ahí las baterías, no sabemos si felicistas o federales, pero ahí está, y sabemos que su hermano Miguel
fue herido. Es decir, porque andaban entre las balas y cada Agustín no le tocó ni una, pero a su hermano Miguel sí fue herido, ¿no? Entonces los fotógrafos estaban pues con un grave riesgo, ¿no? Quizás sea el momento en que más riesgo corrieron en la escena trágica. Pero entonces hay que poner en su justa dimensión el trabajo de Casasola, pero tenemos que recuperar el de otros fotógrafos, ¿sí? Entonces yo creo que todos estos momentos son importantes para el fotohistoriador porque nos van a permitir enriquecer lo que ya sabemos, ¿sí? Tenemos otra vertiente testimonial que nos va a permitir enriquecer nuestro conocimiento. Y sí, en esta medida sí tenemos una perspectiva muy prometedora. Yo creo que este conjunto de investigadores que ya mencionaba Rebeca son indicativos de toda esta nueva vertiente analítica teórica que se está dando dentro de la historia de la Revolución Mexicana. Sí, siempre se menciona al Casasola como si fuera una persona, realmente es una familia y más ampliamente es un archivo, ¿no? Hay un archivo Casasola que no solamente lo forman miembros de la familia, sino muchos otros fotógrafos. Hace una docena de años más o menos, recuerdo que yo descubrí yo a Manuel Ramos, por ejemplo, en una exposición ahí en la Ciudadela. Claro. Que yo decía, ¿dónde estaba este señor? Yo no sabía que existía, ¿no? Claro. Y una calidad, una sensibilidad, Sí. una opinión, como decía la doctora Monroy. ¿Qué tantos archivos hay? O sea, ahorita han mencionado varios, ¿no? De Lupercio, de ¿quién más? Sara Castrejón, ¿qué tantos nombres más que no sean Casasola? Uy, no hay muchísimos. Podemos mencionar. Mira, ahí Sabino Zuna, que ahí tenemos, él era fotógrafo, pero no sabemos qué tanto también compró. Y le pone Osuna Prop, entonces Osuna propietario, no es el fotógrafo. Hay que ir haciendo un deslinde, un tejido muy, muy finito. Está Osuna, está Meliado, Eduardo Meliado, que después se va a dedicar en los años 20 a la revista Zigzag y luego cosas de moda, y luego en Excelsior va a trabajar cosas sociales, ¿no? Él se llamaba el as de los fotógrafos, el fotógrafo de los ases, y acabó haciendo modas. Entonces es muy interesante las vueltas de tuerca. Incluso Meliado tiene una foto maravillosa que veíamos, que son los tiros cruzados, la puesta en escena el 15 de febrero de lo que van a ser la estrategia bélica para el 16, de Manuel Mondragón y Félix Díaz en la Ciudadela. Y está toda la puesta, todo el mapeo de dónde van a estar las baterías. La imagen sale publicada al día siguiente en El Mundo Ilustrado, es portada. Lo que nosotros nos preguntamos es que ¿acaso Madero no la vio? Porque, o sea, si estaban estos develando, ¿qué autoconfianza tenían de ganar esto? Que hasta la publican. O sea, es impresionante. Es impresionante verdaderamente. Entonces, bueno, está Eduardo Meliado, está Osuna, está Ezequiel Carrasco, que Ezequiel va a hacer una cosa maravillosa en Revista de Revistas, porque José Tabla va a hacer la narración del día a día, hora por hora, pero a él se le avisa por teléfono todo. Le van contando y él lo va trabajando en su máquina, en su casa de Coyoacán. El día 23 de febrero, Revista de Revistas publica la narración textual con la narración visual de Carrasco y se complementan. Y va a ser de una riqueza maravillosa, ¿no? Entonces, como audio y video en ese momento se hacen a través del texto y la puesta en página. Y así tenemos muchos nombres. Lo que hay que ir, Ramos, que es un fotógrafo hipercatólico, convencido que en cuanto viene el movimiento anticlerical, él era inspector de monumentos en lo que sería posteriormente el INAH. Y va a deslindar porque se están tirando monumentos de índole católica. Entonces es muy interesante, cada uno de los perfiles es maravilloso, ¿no? Esto lo ha trabajado muy bien Poncho Morales, en fin, Rosa Casanova, que también va a venir, ha trabajado el maderismo, John Maras, que ha trabajado la revolución, y cada uno de ellos tiene aportación desde su puntual fotógrafo, ¿no? Son Jerónimo Hernández, que es uno de los que le vende el archivo a Casasola, porque se va a dedicar a hacer cuestiones civiles en Tlalpan. Decide dejar la fotografía y le vende a su compadre, o se la regala, que es el autor de la Delita famosa, ¿no? De la Revolución. Entonces, sí es un listado de fotógrafos, pero además se fusilan entre ellos, que ese es lo... Entonces, Miret, por ejemplo, compra y le pone su nombre.
aunque es de muchos otros fotógrafos. Entonces, esta labor, que es lo que estamos haciendo de deslinde, apropiación, reapropiación y conocimiento, pues de cuál es la fotografía vintage y cuál es la fotografía de la fotografía, ¿no? Bueno, y además también mencionaban ustedes que hay fotografías íconos, se reproducen, se venden, se conservan, eso sí, la de Lite es un ejemplo clásico, ¿no? En el caso de la decena trágica, ¿hay una imagen ícono, maestro Samuel? No, no precisamente. Yo creo que sí hay imágenes muy interesantes. Por ejemplo, esta de Eduardo Melado, es un boquete en un edificio donde están unos felicistas con un cañón prestos para disparar. Creo que es una de las imágenes más emblemáticas para mí. ¿Es en Santiago o Tlatelolco? No, posiblemente sea en Ciudadela. No hemos identificado el lugar, pero es en Ciudadela. Para mí una de las imágenes más emblemáticas, que creo que fue tomada por Osuna, es un soldado maderista vestido de civil que es el único personaje que hay en el cuadro, y está él con una rodilla en tierra, con la otra pierna flexionada, y está como disponiéndose a lanzar está accionando un fusil lanzagranadas. Que hay polémica, algunos dicen que no es lanzagranadas, pero bueno, pues sí se ve una cosa en la punta del fusil. O sea, el dinamismo de esta imagen es impresionante. O sea, se ven lo tenso de los músculos de la cara, se ve que él está dispuesto a disparar y salir de ahí, o no sé. Pero esa imagen para mí está sintetizando, desde mi punto de vista, es una de las más icónicas, porque está sintetizando lo que fue la escena trágica, una guerra en el pleno centro de la Ciudad de México, la última guerra que hemos tenido en esta ciudad, afortunadamente. Pero yo creo que esa es una de las imágenes para mí, más icónicas de este momento de la escena trágica. No sé, para Rebeca. No, y hay unas de las posiciones felicistas que son maravillosas porque están ahí parados, posando, que son estos tránsitos entre el gabinete y la foto instantánea, ¿no? Entonces están posando para el fotógrafo y se ve la sombra del fotógrafo. Cierto. Que eso comentábamos ayer que visitamos la Ciudadela, podemos casi sacar la hora a la que fue tomada, que ya es más hacia la tarde, por el sol, por la sombra. ¿No? Claro. Está este a oeste, cómo está colocado, dónde estaban postrados, ¿no? Y está el fotógrafo con su bombín, su tripié, y se le ve la sombra. Entonces es un autorretrato maravilloso, tenemos 2 o 3 así. Y entonces vas identificando incluso fotógrafos, por ahí Lupercio aparece al fondo, entonces vas colocando los fotógrafos en la escena, que es una maravilla. Yo ingresé a internet para buscar imágenes y como que se repetían mucho, eran las mismas imágenes del reloj chino torcido, destruido, pero de la estación Colonia de ferrocarriles, del Salto del Agua, la fuente del Salto del Agua, toda semi-destrozada, porque la actual es una reproducción, tengo entendido. Sí. El Palacio Nacional, que solamente tenía 2 pisos, por cierto. Claro. Todavía no tenía el tercer piso. El tercer piso fue con Obregón. Obregón. Una serie de imágenes, pero se van repitiendo mucho. Yo espero que a través de este acto, de este centenario, la decena trágica, la imagen cruenta, centenario de la decena trágica, haya más fotos, que suban más fotos al ciberespacio para que la gente vea. Claro. Y también que se identifiquen las fotos a los fotógrafos, no solo las imágenes, sino la recuperación de la fotohistoria, que es como la novedad, el término novedoso en esta charla, que me gusta mucho. Claro. En fin, podríamos, antes de despedirnos, todavía tenemos tiempo de hablar un poco del programa. Hablamos que van a ser los días jueves 7 y viernes 8 de febrero, desde las 9 de la mañana, en la Dirección de Estudios Históricos, en la calle en Tlalpan, en el pueblo de Tlalpan, Allende. Así, Allende 172, la Dirección de Estudios Históricos. Sí, desde las 9 de la mañana vamos a estar el jueves ahí con la inauguración de la exposición fotográfica y la inauguración, como les comentaba, con el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, nuestra directora, la doctora Inés Herrera. Y bueno, la conferencia magistral a las 10 de la mañana con el doctor Carlos Martínez Azar, que va a ser maravillosa. Y viene después la mesa, los personajes, presencias y ausencias, donde va a estar Miguel Ángel Berumen, dándonos un antecedente de lo que es Madero antes de la decena, ¿no? Cómo nos va a narrar quién es este personaje para llegar a donde llega. Pedro Salmerón con los maderistas leales en la decena trágica, que es muy importante. Marta Rocha nos va a dar la nota de género, que también nos parece sustancial, que es María Arias Bernal y Eulalia Guzmán, porque aquí tenemos una foto donde ellas van al entierro de Madero, ellas rescatan, nos comentabas. Eulalia.
Eulalia va con la esposa de Madero a pedir el cadáver de Madero, porque nadie quería acompañar a la viuda. Entonces, por miedo. Sí, no, pues estaba terrible. A favor, ¿no? ya toda la gente Entonces, doña Eulalia, así muy calzonuda, va y acompaña a la viuda a exigir que les entreguen el cuerpo de Madero. ¿En dónde está el cuerpo de Madero? ¿En dónde cae Madero exactamente? En Lecumberri, a las espaldas, en la parte oriente de la penitenciaría. Ahí es donde le fingen la ley fuga, y ahí ya quedan, ¿no? Con Pino Suárez. Con Pino Suárez, claro. Y luego, bueno, estará John Maraz con la decena trágica, el microcosmos de los problemas de estas fotografías. Para la tarde tenemos la mesa de los fotógrafos, la puesta en página de sus imágenes. Aquí Daniel Escorza nos hablará de la trilogía Casasola, Garduño y Jerónimo Hernández, justamente. Alfonso Morales, Manuel Ramos y su álbum de la decena trágica. Eliodoro J. Gutiérrez, que nos platicará Arturo Guevara de su abuelo, ¿no? Que tiene unas magníficas fotos que son poco conocidas también. Samuel Villela nos presentará la decena trágica, las fotos y fotógrafos del Cuartelazo. Y ya para el viernes tenemos el programa a las 10 de la mañana, la cultura de la imagen y las letras alrededor de la decena trágica, en donde estará Rosa Casanova con la percepción del desastre, Laura González y Enrique Sandoval con otra mirada, otra revolución, fotógrafo totalmente aficionado, Carlos Córdoba con la sesión de Entre los balazos, los estudios fotográficos, El espejo de la intransigencia de Antonio Saborit, Ariel Anal con Zapata, Ángel Miquel con lo de cine, Claudio Vadillo con la familia Mata, Álvaro Vázquez con la filmación de la decena trágica y yo con las cuestiones de Victoriano Huerta. ¿Se va a hacer la proyección? Sí, estamos pensando que haya periplos donde haya cosas de cine, por supuesto. Sí. Videoclips o algo así. Hecho videoclip. Pues Allende 172 en Tlalpan, día 7 y 8 de febrero, es la Dirección de Estudios Históricos donde va a tener lugar este coloquio y esta exposición, La imagen cruenta, centenario de la decena trágica. Por cierto, la exposición sí se va a mantener hasta el día 15 de marzo, ¿no? 15 de marzo, y la entrada es libre para quien quiera concurrir, puede ir sin ningún problema, ¿no? ¿Van a publicar alguna memoria? Uno siempre piensa en el testimonio. ¿En qué se va a quedar? Sí, ¿en qué se va Bueno, originalmente este proyecto, cuando lo empezamos a organizar de Rebeca, Daniel y yo, pensábamos en una obra, un libro. Pues, lo ideal hubiera sido que hubiera salido para estas fechas, pero pues por los problemas de la transición sexenal no se pudo hacer. Entonces pensamos que era importante hacer una obra que capture todas estas aportaciones, y sí, definitivamente queremos hacer una obra. Esperemos que esté para el segundo semestre de este año, porque los trabajos ya están muy avanzados. Vamos a pedirle a todos los ponentes que a la mayor brevedad nos entreguen sus trabajos para ir ya integrando esta obra que pensamos que tiene que ser importante para en este año precisamente. Pues qué bueno, aquí lo esperaremos cuando esté ya en circulación. Pues creo que sí estamos estamos concluyendo todavía. ¿Algo con lo que quieran terminar? ¿Algo que se nos haya escapado? ¿Algún comentario? ¿Alguna Yo quisiera hacer mención muy brevemente de una foto que se me hace muy emblemática, que también es muy poco conocida. Es Agustín Víctor Casasola junto con un par de periodistas sosteniendo las ropas ensangrentadas de Madero y Pino Suárez, ¿sí? O sea, esta foto, además de ser un testimonio muy importante, porque el cuerpo de Madero nunca fue fotografiado, una vez que fue ejecutado, es la única evidencia que tenemos fotográfica de su muerte, además de las piedritas que puso ahí el pueblo a un costado de Lecumberri. Pero esta foto también es muy indicativa de la ubicuidad de los fotógrafos, ¿sí? O sea, Agustín Víctor ahí estuvo, ¿sí? Y estuvo muy cerca del desenlace, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de fotos van a ser emblemáticas de esta labor tan importante de los fotoreporteros en la cobertura de la escena. No, y bueno, invitar a todos, me parece que es un evento importantísimo. Claro. Que sí tenemos que tomar conciencia de estas situaciones por la que hemos pasado, el triunfo de la democracia, luego su derrota con un golpe tan fuerte. Creo que sí hay que aprender de la historia gráfica, la historia de la fotohistoria, y qué mejor con estos especialistas que vamos a tener reunidos ahí en la Dirección de Estudios Históricos.
Muy bien, Muchas gracias, ¿no? Gracias a Ustedes. ustedes. Camón Roy y Samuel Villela por su presencia en estos micrófonos. Participamos en este programa Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario, Gabriela Marentes, Evanibaldo Morales, Ulises Gama, Lauro Gaspar, Rita Abreu, un servidor, Juan Stack. Muchas gracias de nuevo. Ustedes, Buenas gracias. tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Enhorabuena con el evento. Gracias. Que sea muy Gracias. exitoso. Muy Gracias, amable, Gaby. gracias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.